Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. No olvides pasar por Telegram y revisar nuestros materiales para la semana. También quiero recordarte que el próximo trimestre hablaremos del último libro del Pentateuco. En el programa anterior te había dado el título traducido del inglés, pero acabo de recibir el folleto en español y los traductores lo llamaron Deuteronomio, el libro del amor. Sin duda tendremos un trimestre bastante poderoso. Por otro lado, esta semana hablaremos del profeta sin descanso, en referencia a Jonás, uno de los personajes más controvertidos de la Escritura. ¿Estás listo para analizar con tu clase la realidad de que un individuo puede recibir un llamado divino, incluso al ministerio profético, y aún así vivir sin el descanso en Cristo? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las páginas 141 a 144 traen las ayudas especiales para los maestros publicadas por el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General. No dejes de revisarlas. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Eleva la curiosidad de tu clase en dirección al aprendizaje de lo que el repaso de esta lección les aportará con una pregunta abierta como la siguiente. ¿Qué cosa es capaz de quitarle el descanso espiritual a alguien con un llamado profético? En esto precisamente se enfocará este repaso. Ahora permite que el interrogante haga su trabajo mientras tú pasas a la parte que sigue. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Dividamos esta sección en los siguientes 3 puntos. Número 1. El Evangelio para los ninivitas. Lo primero que te recomiendo es que enfatices en tu clase la maravillosa gracia de Dios con respecto al pueblo asirio. Nínive llegó a ser una ciudad muy importante para esa nación y se destacó por su gran tamaño y población. Sin duda, si le preguntaras a tus alumnos qué tan grande y cuántos habitantes tenía Nínive, lo más seguro es que alguno de ellos cite Jonás capítulo 3, versículo 3, donde la segunda parte del versículo nos dice: «Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino». Algunos eruditos no traducen el superlativo grande en extremo de esa manera, cosa que la gramática hebrea permite, sino que son más literales diciendo que la ciudad era grande para Elohim, como en el idioma original se encuentra. Así que no solo Nínive era enorme para su época, ya que se requerían 3 días para recorrerla, sino que además tenía esa particularidad de que para Dios llegó a ser valiosa. Algo que me causó personalmente mucha impresión, ya que me sacó de la idea de que en ese tiempo el Señor estaba solamente interesado en Israel. Bueno, la pregunta que surge aquí es ¿por qué? ¿Cuál es la razón del interés divino en esa metrópoli? La historia declara que sus habitantes, los asirios, eran gente muy ruda, con una maquinaria militar implacable y unas prácticas sanguinarias en la guerra. Eran individuos que esclavizaban a sus enemigos, destruían las bellas edificaciones de las ciudades conquistadas y torturaban monstruosamente a sus víctimas. La misma ciudad de Samaria en Israel fue destruida por Sargón II en el año 722 a.C., unos 50 años después de que Jonás iniciara su ministerio. Pregúntale a tus alumnos cuál es la razón por la que consideran que el Señor envió a su profeta a advertir a los habitantes de Nínive. Permíteles participar y luego léeles Romanos 5:20, donde está expuesto un principio que bien podría aplicarse a esta situación. La palabra del Señor dice: «Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así es, mi querido maestro. La gracia de Dios es la respuesta. Remarca ahora señalando que el relato de la predicación a Nínive refleja que el evangelio de la gracia divina estuvo presente desde la creación y la caída, mostrándonos que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo clarifica 2 de Pedro 3:9. Esto significa que la misericordia divina se deja ver en este acto de amor, porque al igual que el mundo actual, los ninivitas necesitaban la gracia de Dios. Pero vayamos al punto siguiente. Jonás necesitaba el evangelio. El título de este punto ilustra un concepto que es repetido tanto en la lección como en el material auxiliar para el maestro y hasta en el libro comentario escrito por los autores de la temática de este trimestre. Tal pensamiento surge de otra reflexión muy profunda. Si Dios sabía de antemano el comportamiento esquivo y problemático que tendría Jonás, ¿por qué lo llamó a esta misión? Pregúntale eso a tu clase y luego léeles en ese libro el capítulo 4, los versículos 9 al 11. El texto declara: Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? En mi opinión, este es el punto central de la lección de esta semana. Dios envió a su profeta renegado a predicarle a los malvados asirios porque su amor no conoce fronteras. Sin embargo, en el proceso de la salvación de los 120,000 habitantes de Nínive, el Señor quería también salvar a Jonás. Sí, tal como lo oyes. Y no solo a él, también tenía a otros en mente, pero de eso te hablaré más adelante. El texto anterior declara que el Todopoderoso estaba interesado en Jonás. Lo salvó de una muerte segura en medio de un mar embravecido y lo quiso salvar de su propio corazón, que estaba más enfurecido que el Mediterráneo durante aquel viaje, a tal punto que se atrevió a decirle a su creador que estaba enojado hasta la muerte. ¿Qué pasaba con el profeta? Lo primero que quiero recalcar es que este sujeto era muy exitoso en su ministerio. Durante su viaje a Tarsis tocó el corazón de los navegantes, de tal manera que antes de echarlo al mar, oraron al Dios de Israel. Mira cómo dice Jonás capítulo 1, versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y para ponerle el sello a su trabajo evangelístico, todos los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el más humilde de sus ciudadanos, se arrepintieron en silicio y ceniza. Cuando uno compara estas predicaciones relámpago de Jonás con los 120 años de Noé, por ejemplo, en que solo logró convencer a su familia, le queda muy claro que este individuo era excepcional en su ministerio. Sin embargo, con todo y su éxito, Jonás estaba completamente perdido y la razón era que su teología estaba equivocada y por ende su concepto de Dios y de su carácter. Jonás era un legalista consumado. Para él, quien se equivocaba debía sufrir las consecuencias. Lo aplicó a sí mismo en el viaje a Tarsis, ya que como él había fallado, merecía ser arrojado al mar. Y ahora quería que Dios aplicara esta misma regla a los ninivitas. No entendió que así como hubo gracia para él, también la había para ellos. En su cosmovisión, el Señor no tenía por qué darles otra oportunidad a los asirios. Por eso, el Todopoderoso se toma el trabajo de crear una parábola viviente con la calabacera para hacerle entender a su siervo el concepto de la gracia y ayudarlo a aceptarla. Pero el relato nos indica que al profeta le era muy difícil, casi imposible. Si lo ves bien, la historia de Jonás no tiene final. No se sabe si entendió el carácter de Dios y se rindió ante su amor. La historia nos relata, por un lado, un individuo enfurecido con ganas de morirse porque las cosas no habían salido como él quería, y por el otro, a un Dios tratando de hacerlo entrar en razón con palabras poderosas y milagros sorprendentes.
Y es que la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, lo que indica que han existido muchos Jonás a lo largo de la historia y hoy abundan también. Este individuo representa a todo legalista, dentro de los cuales estoy yo y posiblemente tú también o algún miembro de tu clase. Hombres con un pensamiento lineal en el que no caben segundas oportunidades o terceras. Personas que consideran que como al pecado hay que llamarlo por el nombre que le corresponde, entonces no debe concedérsele mucha gracia al pecador. El legalismo desdibuja el carácter de quienes lo practicamos y hace quedar mal al mismo Dios, ya que lo hacemos parecer como un tirano ante los ojos de aquellos que nos consideran sus representantes. Por eso el relato de Jonás no dice lo que pasó al final, porque nuestro Redentor desea que cada uno de nosotros, los Jonás modernos, le demos un final feliz a la historia. Él desea que nosotros entendamos que, como los ninivitas, también requerimos de su evangelio de gracia. ¿Por qué llamó Dios a Jonás para que fuera a aquella ciudad asiria? Sencillamente porque lo quería salvar y exponerlo a tal misión tenía ese objetivo. Cuando veo mi vida, mis fracasos y mis fallas de carácter, me pregunto, ¿por qué Dios me llamó a este ministerio? Definitivamente no es por algún talento, don o capacidad que yo tenga. La única respuesta que hace sentido es que Dios me llamó a servirlo porque esa era la única manera de salvarme, ya que si me dedicara a otra cosa estaría perdido. A lo mejor pasa lo mismo contigo. Posiblemente no has sido llamado al cargo, labor o responsabilidad que tienes por ser el mejor, sino porque esa era la mejor manera que encontró Dios para redimirte. Eso le pasó a Jonás y posiblemente también nos esté pasando a nosotros. Pero vayamos ahora al punto final de esta sección. El centro del Evangelio. Hemos hablado de que el Evangelio de la gracia divina era un concepto inaceptable para Jonás, pero no hemos dicho en qué consistía su bloqueo. La mejor manera de explicarlo, y a la vez de compartirlo con tu clase, es preguntando ¿por qué Jonás se negó desde un comienzo a predicar en Nínive? Formula este interrogante a tus alumnos y lee con ellos Jonás capítulo 4 versículos 1 y 2. Mira cómo dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Estoy seguro de que la respuesta es evidente, por lo tanto tus alumnos van a acertar con ella. Pero me gustaría que los hicieras reflexionar en la palabra con la que inicia el relato, pero. Esta expresión es un conectivo lógico, es decir, enlaza lo que se va a decir con lo que anteriormente se ha dicho. Como aquí se inicia un nuevo capítulo, el final del libro, generalmente el lector pierde el contexto. Pues bien, el último versículo del capítulo anterior dice, y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y ahí es donde se enoja el profeta. Le parece un desatino de Dios haber cambiado de opinión con respecto al fin de los asirios de esa ciudad. Debido a eso es que se enoja y hasta quiere morirse. Luego ora al Señor con esa rabia en el alma y confiesa que él sabía que Dios era clemente, piadoso, misericordioso y perdonador. Y eso es lo que más le molesta. Espera un poco. ¿Cómo sabía eso Jonás? ¿Y por qué le choca tanto? En primer lugar, el profeta conocía muchos textos de la Torá, como por ejemplo Éxodo 34:6, donde se dice que Jehová es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O conocía también Salmos 86:15, entre otros textos. Jonás intelectualmente conocía el carácter de Dios, pero emocionalmente no lo aceptaba. Sus prejuicios no encajaban con la realidad de un Dios de amor y por eso estaba bloqueado. Con esto quiero decir que aunque teóricamente tengamos información acerca de Dios, una cosa es eso y otra muy distinta es conocerlo a Él vivencialmente. Esa es la tragedia de la religión.
Nos hemos vuelto expertos en almacenar información, pero somos analfabetos en mantener una relación íntima con nuestro Salvador. Entendemos la gracia, pero no la experimentamos con los demás ni con nosotros mismos. ¿En qué consiste el Evangelio? Pregúntale eso a tus alumnos y luego pídeles que busquen Jonás capítulo 2, versículo 9. El texto nos dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Esa última frase es la que quiero resaltar. Eso es el centro del Evangelio, es otra forma de describir la gracia. La salvación no es por lo que yo piense, diga o haga. No soy yo quien pone las reglas o marca el camino. La salvación es de Jehová, proviene de Él y la otorga por gracia. Es esa salvación la que genera nuestra alabanza y gratitud. Y aunque Jonás lo sabía, hasta el punto de que fue bendecido por la misericordia divina, aún así consideró que los asirios no debían ser objetos de ella. Para Jonás, Dios debía parecerse a él, pero en realidad el diálogo final debajo de la calabacera seca indica que el Señor deseaba que entendiera que era todo lo contrario. Después de todo, solo cuando llegamos a tener un carácter semejante al de Cristo, podremos entrar en la patria celestial, y eso solo se recibe por gracia. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Apliquemos ahora lo aprendido, planteando los siguientes cuestionamientos. En primer lugar, ¿quiénes son los ninivitas actuales y cómo podemos hacerles llegar eficazmente el mensaje que necesitan? Segundo, ¿por qué la misión que tenemos de compartir el Evangelio nos ayuda más a nosotros que a quienes predicamos? Y por último, ¿cómo explicarías a un amigo lo que significa que la salvación sea de Jehová? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Déjale a la clase la siguiente tarea. Invita a tus alumnos a reflexionar de manera personal cuáles podrían ser sus prejuicios en cuanto a quiénes son merecedores de la gracia divina. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Los preconceptos de Jonás en cuanto a cómo debían ser las cosas fue lo que hizo que un hombre de éxito ministerial y con un llamado profético tuviera una vida sin descanso en Cristo. Cuando dejamos que Dios sea soberano y nos sometemos a su voluntad, podemos encontrar reposo para nuestra alma. Pues mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si nos encontramos por la calle, te daré una sonrisa y con ella te estaré diciendo que sé que estás yendo a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.